Hoy he tenido una tutoría con un opositor que estoy preparando para estas oposiciones de secundaria, de Vía 2, y bueno, la tutoría ha versado sobre la situación de aprendizaje que estaba preparando, que ya había tenido una idea y me ha contado el contenido como tal, y bueno, me ha hecho una pregunta que realmente creo que es muy útil para todos los opositores, para incluso todos los docentes de educación física, y digo, voy a compartirla y voy a hacer un vídeo. Me ha dicho, tú personalmente como tribunal, ¿qué pensarías de esta situación de aprendizaje? ¿Es una buena elección? Pensad que la situación de aprendizaje aún no la tiene hecha, sino que me ha contado la idea, hemos estado hablando de los puntos importantes, él tenía como el contenido como tal. Entonces me ha dicho, ¿cuál es un contenido ganador de la situación de aprendizaje? Y digo, bueno, justo creo que es una gran pregunta y os voy a contar lo que le he dicho. De hecho, le he puesto el ejemplo de Fede, a Fede le hicimos una entrevista por aquí, que él se sacó la plaza presentando una situación de aprendizaje de bachata, de bachata. Lo tengo que cerrar con él, pero lo más seguro es que Fede también participe en esta nueva formación que hemos hecho, Diseña y Evalúa Edufis. Ya sabéis que está de oferta durante estos días, donde te vamos a enseñar a comprender todo el desarrollo curricular de la LOMLOE, tanto para primaria como para secundaria. Te vamos a enseñar a crear las situaciones de aprendizaje, a programar en directo. Vais a ver un ejemplo para primaria, otro ejemplo para, perdón, un ejemplo para secundaria, para que aprendáis punto por punto cómo extrapolar todos los elementos curriculares partiendo de un producto competencial a vuestras situaciones de aprendizaje. Y la tercera clase intensiva va a estar relacionada con la evaluación y con la calificación. De nuevo, un ejemplo de cómo evaluar una situación de aprendizaje y cómo sacar la nota. Aparte, distintos bonus que me habéis preguntado sobre el diseño universal para el aprendizaje, sobre aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, educación emocional, en definitiva, la formación que creo que necesitan los docentes ante todo este cambio legislativo y también los opositores para argumentar tanto su situación de aprendizaje, el contexto, etcétera, etcétera. Echadle un vistazo, Fede va a participar y lo digo porque Fede sacó su plaza con una situación de aprendizaje donde el contenido principal era bachata, para que veáis que al final el contenido no es lo más importante, sino la forma de presentarlo. Me refiero que yo presento una situación de aprendizaje de bachata y lo más seguro que haga, pues, haga el ridículo, porque se me da muy mal bailar, no me gusta, no tengo progresiones, no lo puedo vender con pasión. Sin embargo, Fede, que le encanta bailar, que le encanta todo el tema de la bachata, pues pudo hacer una muy buena propuesta. Pero per se el contenido no va a hacer que saquéis la plaza o que saquéis muy buena nota. Es lo que quiero que tengáis muy en cuenta. Así que lo dicho, echadle un vistazo, aprovechad la oferta, que aún la tenéis disponible. Os lo dejo el enlace con todo lo que os vais a llevar y vamos a responder la pregunta. ¿Cuál sería la mejor situación de aprendizaje para oposiciones vía 2, ya sabéis, de estabilización? Aunque esto también serviría para oposiciones vía 3 en cuanto a reposición, que sabéis que el punto de la situación de aprendizaje o de la unidad didáctica es de lo más importante. Primero de todo, y es lo más esencial que hemos de tener en cuenta, es que la situación de aprendizaje, o mejor dicho, el contenido que presentemos, lo tenemos que manejar, nos tiene que gustar, lo tenemos que practicar. De hecho, Tony, que es el opositor que me lo ha preguntado, lo hace sobre un contenido que él pues da clases. Entonces, dando clases va a ser mucho más sencillo que tenga progresiones, que haga propuestas diferentes, etcétera, etcétera. Lo que no puedo hacer es decir, mira, sé que esto va a sonar raro y no lo va a saber hacer todo el mundo, ni se lo van a presentar al tribunal. Voy a hacer una situación de aprendizaje sobre slackline, que sabéis que son estas cuerdas, o mejor dicho, estas tiras para hacer equilibrismos y demás. Pues queda muy chulo, de hecho aquí en la playa en Valencia lo hacen muchísimo, pero realmente si yo no sé cómo llevarlo a cabo, ¿cómo voy a vendérselo al tribunal de una forma que les capte? ¿O cómo voy a hacer que mi alumnado se involucre? Va a ser muy complicado, aunque el contenido sea muy diferenciador. De igual manera, ¿no? Es que voy a hacer una situación de aprendizaje porque así lo contextualizo de calistenia. Si tú no has hecho calistenia, si tú no tienes progresiones, no vas a saber adaptarte y utilizar incluso el diseño universal para aprendizaje para que todo tu alumnado se sienta capaz. Así que lo más importante es que puedes hacer un muy buen papel con un contenido presuntamente de los sencillos o de los más trillados. Siempre pongo el ejemplo, Pepe, que ya sabéis que también forma parte del proyecto Diseña y Evalúa Edufis,
es un experto en fútbol, en llevar a cabo unidades didácticas, situaciones de aprendizaje de fútbol. Y ojo, dices, ¿fútbol no es coeducativo? Pues dependerá de la metodología que lleves a cabo. Y con ese contenido estoy seguro que el tribunal le compraría su producto porque aplica muy bien el modelo de educación deportiva, aplica muy bien el modelo comprensivo del deporte, pone mucho el foco más allá de los contenidos técnico-tácticos, sino más el foco en deportividad, etcétera, etcétera. Por ende, tú vas a llevar un contenido, te vas a diferenciar a la hora de la contextualización. Es decir, voy a intentar y voy a leer la competencia específica para inspirarme y a través de la contextualización, el contenido que escoja, bien sea, me lo invento, porque sí que lo he practicado, parkour, pues me voy a valer del contexto de que mi centro tiene un parque para realizar parkour o que incluso vemos una tendencia que mi alumnado está practicando parkour. Es lo más importante, que controlemos aquello que vamos a presentar. Y lo segundo, que resolvamos posibles objeciones. Si vamos a llevar algo diferente, como puede ser una ruta verde, como digo, como puede ser un producto final en relación a hacer una coreografía con las distintas habilidades que aprendan de parkour, tengo que resolver posibles objeciones si voy a hacer algo fuera del ámbito escolar. Entonces, todo eso, cuando lo explique, yo se lo voy a ir resolviendo esas objeciones que puede tener el tribunal en cuanto a organización, en cuanto al alumnado menos competente motriz, en cuanto a que tenga una alumna con silla de ruedas, cómo se lo puedo adaptar, etcétera, etcétera. Y por ende, ese es el siguiente punto, que a la hora de presentar una situación de aprendizaje, por así decirlo, ganadora, tenemos que saber de ese contenido para de esta forma aplicar los tres principios del DUA, es decir, distintas formas de representación, distintas formas de implicación y distintas formas de acción y expresión. Si yo no conozco el contenido, va a ser muy difícil que a través del DUA quitemos las barreras, lleguemos y que todo nuestro alumnado tenga esas experiencias de aprendizaje positivas, se sientan capaces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es lo más importante que el contenido se lleva a cabo a través de ese aprendizaje competencial y lo podéis ver hace 2 o 3 vídeos que os enseñé lo que era el aprendizaje competencial. Y Diego, ¿dónde me puedo inspirar si no tengo ideas? Pues tan sencillo como irte a las competencias específicas en el Real Decreto o en tu decreto y empezar a leer, porque yo, por ejemplo, me puedo ir a la competencia específica 5 del Real Decreto de secundaria y coger adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. Bien, eso no me dice nada, pero sigo leyendo y en el último párrafo nos dice, de esta forma, en lo que respecta a los entornos urbanos, existen manifestaciones como los circuitos de calistenia, el crossfit, el patinaje, el skate, el parkour, en lo referente al medio natural, diferentes contextos, entornos naturales tanto terrestres, y nos habla de rutas de ruta por vías verdes, senderismo, escalada, rappel, esquís, salvamento marítimo, orientación, franqueamiento de obstáculos, la cabullería. Tenemos ahí ideas para llevar a cabo, pero de todas estas ideas y de entender lo que nos dice que tenemos que alcanzar a través de esa competencia específica, al final estas son una serie de contenidos que no son obligados, pero nos pueden inspirar para alcanzar los criterios de evaluación de esta competencia específica. Entonces, yo de todos estos contenidos, si he practicado algún deporte o me encanta o he practicado algún tipo de actividad física, pues voy a intentar escogerlo para hacer una gran situación de aprendizaje. Pero de nuevo, no escojáis contenidos que no manejéis porque no os vais a poder diferenciar. Necesitáis, como os presentamos en el webinar, a la hora de hacer una situación de aprendizaje, tareas de creciente complejidad. Si yo digo, mira qué bien suena, voy a hacer una propuesta de deportes de aventura y voy a hacer rappel, si yo no he practicado el rappel, no voy a saber cómo adaptarlo o cómo empezar a practicarlo en primera instancia en el instituto o en el colegio. Así que bueno, esta es un poco la recomendación, que seamos coherentes, que el contenido que escojamos lo contextualicemos muy bien, que como en mi caso yo tenía unidades didácticas que no había practicado en mi vida, no tenía experiencia al respecto, pero me había formado muchísimo, había preguntado a los mejores, había hecho muchos cursos de formación, bien sea, me acuerdo en su época que hice una de esgrima, por ejemplo, yo no tenía ni idea de esgrima y yo quizá tenía idea de judo, también hice otra de judo, pero hice una de esgrima. Entonces, ¿qué hice durante ese año que me preparé las oposiciones? Pues me acuerdo que hice un par de formaciones sobre esgrima, sobre el modelo de autoconstrucción de materiales, sobre cómo trabajar la táctica a través de la esgrima, y entonces, si me
tocaba esa unidad didáctica, ante todas las posibles objeciones, ante que no sonase realista, yo tenía muchos argumentos. Así que esta es la recomendación. Cualquier tipo de duda, ya sabéis, nos podemos leer en los comentarios y vais a tener multitud de productos competenciales y de ideas para inspiraros, aparte de toda la ruta didáctica que os vais a llevar en la formación, dentro del curso Diseña y Evalúa Edufis. Nos vemos dentro y cualquier duda aplicada al DUA me puedes preguntar. Un abrazo.